27º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Muy buenos días, ya es domingo, es día de que preparemos nuestro corazón para salir al encuentro con Dios, o mejor dicho, para poder reconocerlo cuando Él salga a nuestro encuentro, porque indudablemente es Dios quien tiene más ganas, más amor, más deseo de tener un encuentro personal contigo y conmigo. Y este día domingo que está destinado hacia el Señor, indudablemente deberíamos de quitar todo obstáculo y disponer nuestro corazón al encuentro con Dios. La fe no es autodidacta. Entre semana nosotros podemos leer y orar privadamente, pero el domingo es donde nosotros debemos de reunirnos como familia. Hoy las lecturas están en una sintonía increíble. La primera lectura parece que es también el Evangelio. Ahí están los dos presentes. Es la misma parábola de la viña, pero al mismo tiempo Jesús le da un giro diferente. En el Antiguo Testamento, la parábola de la viña era una parábola muy común y muy fuerte, muy sensible, porque resulta que en esas tierras había muchos viñedos y la gente, los agricultores, entendían perfectamente lo que quería decir esa parábola. Cuando Jesús la habla y la menciona, le da un giro diferente. Veamos la del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es la viña y el viñador es Dios, quien prepara la tierra, pone el surco, los canales de agua, pone una torre para el vigilante, es decir, hace todo lo posible para que la viña esté perfecta, esté bien cuidada. Pero ¿qué sucede? Que da frutos amargos. Y los viñadores que están escuchando esa parábola seguramente han de saber la terrible decepción que se siente cuando tú pones todo tu cariño, todo tu empeño en que la parra, la viña dé frutos y te emocionas cuando estás viendo los racimitos creciendo, pero ya cuando están maduros y tomas uno y aquello salió amargo, ¡qué tristeza y qué coraje! No tanto por el fruto, sino por todo el empeño que le pusiste para casi nada. Era claro que la parra era el pueblo de Israel. Y Dios, el viñador, nos rodea con tantos bienes, nos rodea con tanto amor. Y al final, ¿qué es lo que espera de nosotros o qué es lo que recibe de nosotros?
Jesús en el Evangelio toma el mismo ejemplo de la parábola de la viña, pero resulta que ahora Él habla de que fue arrendada a unos trabajadores. Y cuando llega el tiempo de dar fruto, envía el dueño pudiéramos decir, a algunos trabajadores, a algunos empleados, a que recojan los frutos. Pero los que estaban rentando la viña apedrean a los trabajadores. Envía el dueño a otro grupo más numeroso para poder cobrar los frutos, recibir los frutos. Y los que estaban rentando la parra, no, ¿verdad? También a ellos los matan. Al final el dueño dice, yo enviaré a mi hijo y a él sí lo respetarán. ¿Y qué es lo que dicen aquellos arrenderos, aquellos renteros? Dice, este es el hijo, matémoslo y quedémonos con la herencia. Aquí el centro de atención no está en la parra, sino en las personas que pudiendo dar frutos no los dieron. Y aquí es donde se agregan aquellos emisarios y al final se agrega el hijo. ¿Cuál es la novedad entre esta parábola y la parábola del Antiguo Testamento? Que en el Antiguo Testamento pareciese que los frutos dependían única y exclusivamente de la parra. Pero aquí se sobreentiende que la parra, el viñedo, está dando buenos frutos, pero no los quieren entregar, no los quieren dar. Y hay mensajeros. El dueño envía mensajeros para que le den los frutos, pero se resisten en dar los frutos. En esta ocasión hay una voluntad. En esta ocasión hay una decisión bien clara. No es tanto como quizás el accidente en el Antiguo Testamento de que, bueno, pues la parra salió mal. En esta ocasión todo salió bien, pero era la voluntad de esos trabajadores que no querían dar frutos y al final envía a su hijo, y ellos, sabiendo que era su hijo, lo matan. La novedad en esta parábola es de que Jesús está ahí, y Jesús está hablando de los profetas que venían y anunciaban, y Jesús está incluso diciendo cuál es el proyecto de vida de Él. El venir y darles, es el último, pudiéramos decir, el último mensajero, es el Hijo. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios nos envió a su Hijo para hablarnos directamente. ¿Qué sucedió? Que también lo mataron. Aquí está esta parábola. Y ahora Jesús al final les hace una pregunta a los fariseos. ¿Qué hará el dueño de la viña cuando regrese contra aquellos trabajadores? Y los fariseos dicen, les dará un castigo, los matará. Resulta que la palabra castigo no está en los labios de Jesús. En los labios de Jesús lo que está bien claro es el amor, la esperanza que el dueño de la viña tiene a que se le dé el fruto. Y aquí pudiéramos nosotros ver el querigma, el primer anuncio del Evangelio de una manera muy rústica, que Dios nos ama y nos ha dado todo lo que vemos para que demos nosotros buenos frutos. Al final, tanto es el amor de Dios que nos da la libertad. Y nosotros somos quienes elegimos si le damos o no le damos frutos. Así nos ama Dios y así confía en nosotros. Al final decidimos pecar, no darle frutos, y Él envía mensajeros, envía a su Hijo, para que nosotros podamos escucharlo, recibirlo y tener vida. El Hijo no ha venido a castigarnos, no ha venido a condenarnos, sino a darnos vida y vida en abundancia. El castigo no está en el plan de Dios. Va a suceder por consecuencia de nuestras acciones, pero en el plan de Dios está que nosotros demos frutos. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros demos frutos? Quizás en nuestro lenguaje, y más para los que vivimos en la ciudad, la palabra fruto no tiene tanto sentido para nosotros cuando podemos ir a un supermercado y comprar las frutas. Pero fruto es aquello que brota de ti. Fruto es aquello que sale de tu propia naturaleza.
Para San Pablo es bien claro en la carta a los Gálatas, los frutos de la carne o los frutos del Espíritu. Y maneja toda una analogía. Los frutos de la carne pudieran ser esas uvas amargas, ¿no? Tristes, que no sirven para nada. Odio, rencor, tristeza, amargura, lujuria, desenfreno, etcétera, etcétera. Pero en cambio los frutos del Espíritu, que son los que Dios espera de nosotros, que son los frutos que corresponden a todo el amor que Él nos tiene, es paz, amor, libertad, mansedumbre, dominio de sí, libertad. Estos son los frutos que corresponden al amor de Dios. Ahora, si un árbol frutal no da frutos, ¿para qué sirve? Para nada, quizás para leña, pero lo que se espera es que dé frutos. Tú y yo lo que se espera es que demos frutos. Y si todavía no tiene para ti un sentido claro la palabra fruto, ¿qué te parece si la cambiamos por la palabra propósito? Tu vida tiene que tener un propósito, tiene que tener una meta, tiene que tener un destino. Una vida sin propósito, ¿para qué sirve? Para nada, se va a arruinar. Una vida sin meta, ¿para qué la vamos a vivir? Para nada, la vamos a arruinar. ¿Te das cuenta de la importancia que nosotros demos fruto? ¿Que nosotros tengamos un propósito? Ahora observa bien, el ejemplo que se usa es de la viña. No utiliza otra fruta. A pesar de que había una región, por ejemplo, los olivos, ahí también en Jerusalén había muchos huertos de olivos, pero Jesús usa la palabra o el ejemplo de la viña, porque la uva es un fruto que necesita del cuidado del viñador. Tú no puedes tener un viñedo y olvidarlo, no. Tú podrás sembrar naranjas y tener un huerto de naranjas y en 1 o 2 años decidir no atenderlo. Pues quizás va a crecer hierba y todo, pero las naranjas van a sobrevivir, los naranjos. Cuando decidas tú trabajarlo, pues vas a tener que limpiarlos y cultivar. Pero si tú decides hacer lo mismo con una viña, eso no va a funcionar. Porque la viña, la vid, va a crecer por donde quiera, los frutos se van a podrir, se van a fermentar ahí, van a producir gusanos, las aves van a venir y van a terminar destruyéndose. El día que tú quieras volver a echar a andar la viña, vas a tener que cortarla y volver a sembrarla. Lo mismo sucede con nuestra vida. Nosotros no podemos dejar de dar fruto. Tenemos que dar fruto. Porque si no damos fruto, nuestra vida no tiene sentido, nos echamos a perder. Tenemos que dar fruto, no hay que esperar al día de mañana como si fuéramos naranjos. Dentro de 2 años doy fruto, no. Tenemos que estar dando frutos cada día. Y si no damos frutos, corremos el peligro de corrompernos y echarnos a perder totalmente. La novedad que Jesús le pone a esta parábola es de que la pone adentro de un tiempo determinado. El dueño va a venir. ¿Nosotros estamos dando frutos o no? Y no es tanto porque le tengamos que dar frutos al dueño. Es porque eso depende de nuestra naturaleza. Si nosotros no damos frutos, no servimos para nada. Si nuestra vida no tiene un propósito, no sirve para nada. Si nuestra vida no tiene metas, no tiene ilusiones, no tiene algo por lo cual queramos luchar, entonces no sirve para nada. ¿Te das cuenta lo que Jesús nos está enseñando en esta parábola? No se trata de tener que pagarle a Dios. Se trata de que ese fruto depende totalmente de nuestra existencia. Si no damos frutos de amor, de paz, de bondad, de mansedumbre, de dominio de sí, de amabilidad, de alegría, de dicha, de gozo, de paz, si no estamos dando esos frutos, entonces, ¿por qué tu vida sería tan valiosa? Ahora, vuelve a escuchar esta parábola una vez más, porque no se trata de castigar. Se trata de que Dios todavía espera en nosotros
Muchas veces nosotros le decimos a Dios, yo creo en ti, yo te amo, yo espero en ti. Son las mismas palabras que Dios nos dice a nosotros, que nos ama. Dios cree en cada uno de nosotros. Él cree que podemos dar frutos. Por eso tiene tanta misericordia. Pero Él también espera en nosotros que demos frutos. Nos ha enviado tantos mensajeros que nos recuerdan esta realidad. Y también nos ha enviado a su Hijo para que el día de hoy no tengamos pretextos y sepamos muy bien cuáles son los frutos que debemos dar. Porque si ciertamente amor con amor se paga, y el amor que Dios me ha tenido, yo solamente se lo puedo pagar amándolo, también es cierto que precisamente el amar a Dios ya es una bendición para nosotros, porque le da sentido a nuestra vida. ¿A quién amas? ¿A quién buscas? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuál es tu destino? ¿Qué es lo que estás buscando? No esperes al final, como una vid, como una parra. Cada día hay que dar frutos. Este es el momento para dar frutos. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que confía en nosotros, que cree en nosotros, el Dios que nos ama y que nos busca y que no se cansa de recordarnos cuán preciosos y valiosos somos. El Dios que le da sentido a nuestra vida y el Dios que es el propósito del por qué estamos aquí. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que un sacerdote iba caminando en la calle alrededor de las 8 de la noche, había ido a visitar a un enfermo y se le hizo ver que un feligrés había entrado a un bar. Por los que no saben qué es un bar, es como una cantina, ¿no? Un lugar en donde no debemos de entrar los cristianos. Y el sacerdote se sorprende y para salir de la duda y que no le estuviera remordiendo eso en la conciencia, se armó de valor y entró a esa cantina y se dio cuenta que estaba lleno de feligreses. Se enojó tanto, les empezó a alzar la voz y les dijo, ahorita mismo todos se me van a la iglesia. Y todos se fueron a la iglesia, le tenían mucho respeto al padrecito. Ha de haber sido en otro tiempo, ¿verdad? Todos están en la iglesia y el padre, muy lleno de coraje, les dice, el que quiera irse al cielo, que dé un paso adelante. El que no, que se quede en el mismo lugar. Pues resulta que uno se quedó ahí parado en el mismo lugar y todos dieron un paso al frente, se acercaron al altar. Y el sacerdote consternado se acerca a aquel que no dio ese paso al frente y le dice, ¿tú no quieres irte al cielo? Y aquel hombre le dice, no quiero. Y el padre le dice, ¿estás seguro que el día en que tú te mueras no quieres ir al cielo? Y aquel hombre le dice, sí, cuando yo me muera sí, pero yo creía que usted me decía que ya ahorita. A veces nosotros así estamos. Queremos dar frutos cuando ya nos muramos. Y eso no se puede. Ya muerto, nadie da frutos. Los frutos hay que darlos ahorita. Si tú quieres ir al cielo, este es el momento para dar frutos. Si tú quieres ser feliz, este es el momento para dar frutos. Si tú quieres vivir en el amor, en la libertad, en el gozo, ¿qué esperas? Porque para dar frutos a veces es tan sencillo como alzar la mirada y reconocer todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Que tengas un excelente día.